y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Muy buenos días. Es una bendición estar en la casa del Señor una vez más y hoy especialmente tocando un tema que se llama ¿qué debemos añadir a nuestra fe? Cuando nosotros nos acercamos a Dios
y recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacimos de nuevo. Pero ese es solamente el inicio de un recorrido, de una caminata de toda la vida. Es como salir de Egipto, como lo experimentó el pueblo de Israel, y luego ir por el desierto hasta llegar al lugar donde Dios había escogido para ellos. Nosotros tenemos una tierra espiritual que poseer, una herencia que Dios nos ha dado a través de su palabra por medio de Jesucristo. Pero cada día que nosotros caminamos en este mundo, como dijo David, pasando por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Este es un mundo complicado y difícil, pero Dios nos ha dado la victoria al cristiano sobre él. Él dijo: confiad que yo he vencido al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, que nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como todo principio tiene un recorrido, etapas, hasta llegar a la meta donde está el premio final, el cristiano también tiene que caminar en esa dirección, hacia el premio. Todo lo que el hombre hace es con un propósito, es para lograr metas, lograr tener fruto y lograr aquellas cosas que se ha propuesto con intención de hacer algo, ya sea en lo personal o para la comunidad donde él vive. Entonces, la Biblia nos enseña pasos para nuestro crecimiento espiritual. En lo natural lo podemos ver. Nosotros nacemos como bebé, somos niños, luego jóvenes, luego adultos, luego viejos y luego viejitos y luego nos vamos. Es un proceso. Siempre estamos en crecimiento. La Biblia nos lo muestra también de una manera espiritual. Hay un crecimiento también. Y si lo vemos en el tabernáculo de Moisés que levantó en el desierto, había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el atrio concurría el pueblo a hacer sacrificios, pero llegaba hasta ahí, no podía pasar más. Luego los sacerdotes llegaban al lugar santo, hasta ahí nomás llegaban, no podían pasar más. Y luego el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo. Habían 3 lugares. Cuando Cristo vino, quitó toda separación. Y podemos, dice la palabra, llegar confiadamente al lugar santísimo hoy. Pero teniendo en mente los procesos, también en la vida cristiana, a veces podemos estar solo en el atrio. A veces podemos estar en el lugar santo. Y a veces podemos entrar al lugar santísimo, dependiendo el tipo de relación que usted quiera con Dios. Cuando nosotros entramos de nuevo, nacimos de nuevo y conocemos a Dios, el apóstol Pablo nos da otra enseñanza. Y dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobreedifica. O sea que nosotros los pastores, ministros, tenemos el llamado de Dios para enseñarles, darles la doctrina básica y mostrarles cómo, ¿verdad?, ir a la palabra del Señor para ponerla en práctica. Pero
esa es una etapa, dice, un fundamento. Es como una casa. Lo primero que se coloca es la piedra abajo, el fundamento. Pero nadie es feliz diciendo, ya tengo el fundamento de mi casa, ya le eché tierra y qué bonito mi fundamento, solamente ahí. No, la persona sigue edificando y contrata a otros para seguir en la obra. Es donde dice Pablo, y otros edifican encima. Pero al final, como quiera usted su casa, la responsabilidad va a caer sobre usted. Porque hay materiales diferentes para edificar. Hay materiales como madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, plata y oro. Y simbólicamente, esto nos está diciendo que los materiales que son fácilmente, que se deterioran, que se queman con el fuego, es algo que tenemos que pensarlo para si edificamos con eso. Madera y hojarasca representan nuestras obras humanas, representan nuestros conocimientos sin Dios, nuestra filosofía sin Cristo. Todo eso, cuando viene la prueba, no nos puede sostener. Pero la piedra preciosa, la plata y el oro, cuando el fuego pasa por ello, solo las impurezas son las que desaparecen, pero quedan más limpios, más puros. El cristiano entonces tiene que ser sometido a procesos. Dios quiere lo mejor para ti y tú quieres lo mejor para ti y para tu familia. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que no debemos conformarnos a la rutina, a lo poco. Bueno, voy a ir a la iglesia y nunca más pasaste de ir a la iglesia. Hay algo más. Y Pedro comienza a decirles a todas estas iglesias que él está escribiendo, y le dice, miren, yo sé que lo que les voy a enseñar ya lo saben. Y lo mismo le puedo decir a ustedes, yo sé que lo que les estoy diciendo ya lo saben. Pero dice el apóstol Pedro, pero no voy a dejar de recordárselos. ¿Por qué? Porque somos algo olvidadizos. Somos seres de costumbre y dejamos pronto de tener aquella riqueza de lo nuevo. Es como el juguete nuevo, el carro nuevo, la muñeca nueva, el libro nuevo, todo lo nuevo es una novedad. Pero pasado un cierto tiempo, ya no le hacemos caso. Así somos desde niño. El niño pelea con su hermanita, con su hermanito, con su amigo, porque quiere el juguete que el otro tiene. Total es que después de tanto berrinche se lo dan. Allá como a los 10 minutos, el carrito que quería o lo que quería está botado, tirado, ya no le hace caso. Como grandes hacemos casi lo mismo. Y lo hacemos con las cosas de Dios. Al principio nos animamos, estamos gozosos, saltamos de alegría, compartimos, pero al pasar del tiempo lo perdemos. Pedro dice, yo no voy a dejar de recordárselos. Y les dice 7 cosas que son cualidades espirituales que debemos de agregar a nuestra fe cuando venimos al Señor para poder llegar a dar fruto y alcanzar la madurez espiritual. Pedro está preocupado por la iglesia y quiere ver madurez. Nosotros igual queremos ver que usted vaya en madurez espiritual. Que ya no sea niño fluctuante, pues, llevado por cualquier tipo de doctrina, ni por engaños, sino que crean la verdad de la palabra de Dios. Es bien importante entonces que nosotros atendamos a lo que Pedro nos va a enseñar. Es posible que usted ya lo sepa, como lo que les he estado hablando. O es posible que no, o lo sabía pero lo dejó de practicar. Y Dios quiere entonces
que nosotros avivemos nuestras vidas, avivemos la obra de Dios en nuestros corazones. Vamos a ver estas 7 cualidades. Y apunte si tienen en algún lado los versículos, y si no, busque después esta prédica, porque la estamos transmitiendo en Facebook, y ahí usted puede bajarla nuevamente para hacer algunos apuntes. Vamos a leer 2 de Pedro 1:5. Estas son las 7 cualidades que debemos como cristianos siempre tenerlas, y si se han enfriado, volver a retomarlas. Leo, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, cabe señalar que cada una de estas cosas, mis hermanos, no llegan por sí solas. Debemos de esforzarnos y ser valientes, como lo dijo Dios o Moisés a Josué: esfuérzate y sé valiente para mantenerte en la palabra de Dios. Estas cosas no llegan solas. Hay que trabajar en ellas para que se vayan desarrollando y sean parte de nuestra vida. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo, y lo vamos a leer, 2 Timoteo 2:1. Miren, 2 Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted puede decir, bueno, ahora yo vivo por gracia. Es cierto, tenemos la gracia. Y vamos a ver cómo la fe se recibe por gracia. Pero dice que hay que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo es lo que Pedro está diciendo: ustedes añadan. La fe entonces que nosotros tenemos es el inicio en la vida cristiana. Y usted no hace nada por obtenerla. Por eso vamos a leer Efesios 2:8-9, para que mire cómo llega la fe a usted. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero el crecimiento en la vida cristiana sí usted tiene que esforzarse en la gracia. Tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios para que crean. Para que usted pueda creer, Dios le regala fe. Cuando ve un corazón que quiere arrepentirse, si su corazón no quiere arrepentirse, Dios no le da fe y usted no va a nacer de nuevo. Usted va a tener una religión que hace lo que quiere, va donde quiere y no obedece a Dios, ni su palabra, ni la conoce, ni la entiende. Pero cuando ve a Dios un corazón arrepentido, entonces Él manda fe para que cuando oiga la palabra usted crea. Cuando usted cree lo que Cristo hizo en la cruz, usted son perdonados sus pecados y nace de nuevo. Ahí ya comenzó el trabajo, el esfuerzo en la fe que se le ha dado, no antes. Usted no tiene que hacer esfuerzo para salvarse, solamente tiene que creer. La salvación es por gracia, no se compra. Pero una vez que usted nació de nuevo, tiene que esforzarse. Hijo mío, esfuérzate en la gracia, le dice a Timoteo. Y Pedro dice, añadan. O sea que esto ya sí usted lo tiene que hacer. La fe dice que es un regalo, pero Pedro dice ahora van a añadir a la fe. O sea, van a tener que chambear, van a tener que trabajar. Esto no es de haraganes, esto es diligencia. Y lo van a ver ahí. Entonces, la palabra de Dios les va a ir dando punto por punto, paso por paso,
para que vayan poniendo un ladrillo o un bloque, después otro ladrillo y otro ladrillo. Y el ladrillo que vayan poniendo arriba tiene relación con el ladrillo que pusieron abajo. Por eso tienen que llevar este orden. Y dice entonces la palabra de Dios, en 2 de Pedro 1:5 lo vamos a leer. 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ahora, dice que poniendo toda diligencia. Me puse a averiguar ahí a ver qué significaba diligencia. Y diligencia nos dice que significa hacer las cosas con rapidez, con prontitud, con interés, con esmero en realizar o ejecutar algo. O sea que cuando Pedro le dice poniendo toda diligencia, usted lo que le está diciendo en buen chapín, pilas, mano, pilas, póngase pilas. Eso es lo que le está diciendo. Sea diligente, actúe. ¿Ves? No está diciendo sean haraganes, no. Está diciendo háganlo con diligencia. Y entonces por eso dice, añadid, ¿verdad?, a vuestra fe virtud. Esto es lo primero que Pedro les pide a los cristianos, que añadan a su fe virtud. Ahora, quiero detenerme en algunas palabras para que vayamos entendiendo mejor. Cuando dice añadir, añadir significa la disposición para adquirir o poner algo con diligencia también. Virtud, ¿qué es virtud? Es la capacidad para obrar con efectividad y excelencia. ¿Ves? O sea, la cualidad de hacer bien las cosas. También es hacer siempre lo correcto. Entonces, virtud es la cualidad de hacer las cosas con excelencia. ¿Lo ven? Con excelencia. El mundo siempre está buscando excelencia, pero para obtener fama para ellos mismos. El cristiano debe buscar la excelencia, no para fama propia, sino que para la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a leer 1 Corintios 10:31. Cómo la palabra nos va llevando. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Quiero que te vuelvas a la persona que está al lado y dígalo: todo lo que haga, hágalo para la obra, para la gloria de Dios. Dígaselo ahí. Todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. O sea, que la virtud es hacer las cosas con excelencia. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Lo ven? Cuando usted no hace las cosas con excelencia, no le está dando gloria a Dios. Yo quiero felicitarte. La mayoría de ustedes estaba hoy a tiempo para comenzar la reunión con lo que era la cena del Señor y vinieron dispuestos. Gracias a Dios. Esa excelencia es la que Dios quiere. Yo sé que algunos vienen tarde por alguna razón, que no pudieron estar a tiempo, pero tienen algún motivo. Pero cuando nosotros lo hacemos por desidia, porque me agarró la tarde, porque no le pongo interés, no lo quiero hacer con excelencia, ahí no está bien. Y yo tengo que decírtelo para librar tu alma. Porque por eso no vas a recibir bendición de Dios. Debes de hacer las cosas bien, con excelencia para el Señor. El domingo, ¿para quién es? Es el día del Señor, no es tu día. Tú tienes que disponerte con excelencia, prepararte a tiempo. Yo veo cuando, por eso decía, la gente hace las cosas con excelencia, pero cuando es para ellos, pero cuando es para Dios, lo dejan a media. ¿Ves?
Hace poco inauguraron un restaurante de comida china. Como dijeron que iban a dar premios, oí, no me fui a ver, solo oí, que había gente desde el día anterior haciendo cola. Imagínense, yo saltaría de alegría ver a los hermanos haciendo cola ahí el sábado, porque hay reunión el domingo aquí. Yo, mire, diría, Señor, ya vas a venir, ¿dónde viene el Señor? Porque los hermanos están en la calle el sábado, durmiendo afuera porque tienen reunión acá. Es como una paradoja, pero es la verdad. Si queremos hacer las cosas con excelencia para Dios, pongámosle atención. Esa es virtud. Es virtud. Por eso la mujer virtuosa hace las cosas con excelencia y hace un montón de cosas, no solo una. Yo bendigo a las mamás que están a tiempo acá, que vienen inclusive a servir, a preparar el lugar a las 7 de la mañana porque están sirviendo a Dios, pero tienen que dejar la casa arreglada, tienen que arreglar a los hijos, tienen que arreglar al esposo. No, el esposo se arregla solo, ¿verdad? Tienen que hacer un montón de cosas. Y todavía están temprano sirviendo acá. Amén. Denle un aplauso a los servidores. Eso es bueno. Bendecimos a los servidores porque ellos hacen las cosas para la gloria de Dios, para que el Señor luego a través de lo que estamos haciendo prediquemos su palabra y usted también reciba la bendición. Pero también usted va a tener que aprender a hacerlo con diligencia. Entonces hay virtudes de esto. Póngale atención. Cuando vende un producto, hágalo bien. Hágalo para la gloria de Dios, Dios lo va a bendecir. No diga la gente es pura lata y para qué no se lo merece. No, usted hágalo bien para la gloria de Dios. En su tiempo recibirá la recompensa. La gente va a comenzar a decir ese producto es bueno, cómprenlo. Y va a venir mucha fama, y va a venir mucho dinero después, porque usted lo hizo para la gloria de Dios. No por el dinero, pero Dios lo va a bendecir porque va a haber fruto. Hágalo bien. Haga y bendiga a otros con su trabajo y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted. Entonces hagamos las cosas, ¿verdad?, de esa manera. Añadida a vuestra fe virtud, compongamos nosotros nuestra actitud de hacer las cosas para Dios. ¿Lee usted la Biblia? No le interesa leerla. Entonces no está siendo virtuoso. No está haciendo las cosas con excelencia porque no la está leyendo. ¿Ora usted? No estoy orando, pues tampoco está haciendo con excelencia. Debe de hacer las cosas de Dios para Dios con excelencia. Ponga atención, porque es bueno. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Un día usted va a ir a su casa, un día usted va a ir a la presencia del Señor, un día Él nos va a traer de nuevo a esta tierra y cuando usted esté cara a cara con Dios, ¿qué le va a decir? De todas las cosas que no quiso hacer, ¿qué excusa le va a decir? Yo lo que leo en la Biblia, cuando hay una parábola de hombres y mujeres que pusieron excusa, no pudieron entrar al reino de Dios. Yo no quiero que usted sea rechazado el día que esté delante del Señor o se aleje avergonzado. ¿Ves? Hay que componer las cosas ahora. Me interesa mucho ver eso y yo entiendo a Pedro que dice, yo no dejaré de recordarles esto. Aunque ya lo saben, todo lo que le estoy diciendo ya lo saben. Pero si no se lo recuerda a uno, se le olvida. Somos así y por eso necesitamos ayuda. Entonces, lo primero que hay que hacer es añadir virtud. Luego, número 2, a la virtud añadan conocimiento. El conocimiento se obtiene al estudiar, leer y escuchar la palabra de Dios. Y esto nos va a servir para ser cada día más como Él. Y dejar de ser cada día menos nosotros mismos. Vamos a leer Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchos hablan y se llenan la boca diciendo creer en Dios o conocer a Dios, pero no conocen a Cristo.
Mire cómo ve el asunto. Dicen creer en Dios y estar en Dios, pero niegan la divinidad del Señor. No creen que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, estas personas no pueden tener salvación ni vida eterna. La vida eterna es conocer entonces al Padre y al Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el principio dice era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Conoce a Cristo. Jesús dijo, fuera de mí no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Conocer entonces al Padre y al Hijo te lleva a la vida eterna. No solamente saber o querer conocer en Dios. Los judíos tienen al verdadero Dios, pero negaron al Hijo y no pudieron ser salvos. Muchas religiones que yo conozco, unas hablan, por ejemplo, los testigos, que Jesús no es Dios, es otro Dios, pero no es Dios igual que el Padre. Los mormones dicen que es un hijo mayor nada más, no que Él es igual a Dios. Y así sucesivamente. Cuando vimos la prédica, ¿quién es Jesús? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí dice, no te lo reveló carne ni sangre, es mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ve? Conocer al Padre y al Hijo. Entonces, la vida eterna viene a nosotros. La vida eterna. Es bien importante que nosotros entendamos eso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mismo lo dijo. Él decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien Él se lo quiera revelar. Esta es la vida eterna. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Lo ve? Conocimiento por medio de la palabra de Dios. Esto es el logo, es la palabra escrita de Dios, que se hace rema viva en usted cuando usted la cree por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien importante, añada conocimiento, pero en el Señor, en Cristo, en el Espíritu. Ahora leamos Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábense en esto entonces los hombres, dice. Alábense. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿Quiere Dios ser entendido? Sí. ¿Quiere ser conocido? Sí. ¿Podemos entender a Dios? Sí. ¿Podemos conocerlo? Sí. Por medio de Cristo Jesús. Pero es que Dios es tan grande. Sí, pero Él se revela. Él se revela por el Espíritu para que tú lo conozcas. Él te dice, cuando oramos, cierra tu puerta, vete a tu aposento secreto y cuando la cierres, ora a tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? Porque Él quiere comunión. Jesús está tocando la puerta y llama y dice, si abre la puerta entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Comunión. Allá estaba Abraham en el desierto y dice que Dios descendió y habían 2 ángeles con él y llegaron con Abraham al calor del día. Y Abraham les dijo, ¿puedo hacerles un almuerzo? Sí, está bien, dijo el Señor. Y dice que Abraham preparó una gran comida ahí, se sentó Abraham con Dios y los ángeles, comieron y estuvieron un buen rato. Dios les dio promesas que luego se cumplieron. Y los propósitos de Dios vinieron. ¿Por qué? Porque Dios quería estar un tiempo con Abraham. ¿Será que quiere estar un tiempo contigo? ¿Será?
Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si no te has dado cuenta, date cuenta hoy. He aquí, Apocalipsis 3:20, puedes irlo a leer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. O sea que el problema no es de Jesús, es nuestro. ¿Dónde está Jesús? Afuera de la casa, golpeando la puerta. ¿Dónde estoy yo? Dentro de la casa con la puerta cerrada y no dejo entrar a Jesús. ¿Quién tiene el problema? ¿Él o yo? Yo, porque no lo dejo entrar. ¿Y qué está haciendo él? Tocando y tocando y tocando. Yo creo que tiene callos en los dedos. ¿Ya le abrió la puerta a Jesús? Él quiere tener relación, quiere hacer un buen almuerzo contigo. Un buen tiempo. ¿Ves? Pero comenzó ¿con qué? Con virtud, con hacer las cosas con excelencia para Él. Ahora agregue conocimiento. Lo que yo les estoy hablando es conocimiento. Y yo sé que Dios les está haciendo entender porque se lo pedí, se lo he pedido. Porque ¿de qué sirve que yo hable la palabra, verdad? Y esté predicando como Juan el Bautista en el desierto y nadie entienda. No, cuando hay entendimiento, hay transformación y cambio. Y eso es lo que le pido a Dios, que venga sobre nosotros esto. Entonces, alábese el que tiene que alabarse en entenderme y conocerme. Conozca a Dios, no sea perezoso. Busque la palabra investigue para que conozca más al Señor. Y esto es vida eterna. Ahora después dice que añadamos al conocimiento dominio propio. Un día un hermano se equivocó y dice añadamos demonio propio. No, ese no le... Aunque algunos lo permiten y lo dejan entrar, así añaden eso. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es la obediencia a la palabra de Dios para apartarnos del mal y así abstenernos de los deseos de la carne y del mundo y de las tentaciones. Si no nos refrenamos, no vamos a ser dueños de nosotros mismos. ¿Lo ve? Dominio propio. Usted tiene que ejercitarlo. Va a tener que abstenerse. Va a tener que apartarse en obediencia a la palabra de Dios. A veces me preguntan a mí, Leonel, mira, fíjate que tengo problemas. Tengo problemas, ¿verdad?, en el área sexual, por ejemplo. ¿Cómo hago para superar esas áreas? Porque yo no quiero estar fallando a Dios. Y entonces yo les digo, tienes que hacer lo que hizo José cuando estaba en Egipto. José, siendo un hombre de Dios que estaba creciendo y siendo preparado para algo grande, la mujer de Potifar llegó a seducirlo. Primero, José se negó. Le dio las razones por las cuales él no podía hacer lo que ella le pedía. Pero luego esta mujer insistió tanto que trató de seducirlo directamente. ¿Y qué hizo José? Todos ya lo sabemos, ¿verdad? Dice que salió huyendo. ¿Quiere vencer los deseos de la carne? Salga huyendo. Si se queda, es hombre muerto. Porque no podemos pelear contra ese tipo de deseo si nosotros nos metemos en ello. No va a poder hacerlo si usted se queda ahí. Va a tener que salir, que quitarse para poder tener la victoria. Entonces, ante este tipo de deseos de la carne, usted va a tener que irse. Si se queda, ¿verdad?, va a morir. Es mejor que diga, aquí corrió que aquí se murió. Es mejor. Pongamos atención a esto, dominio propio. Usted va a tener que ejercitar dominio propio con la comida, ¿verdad? Entonces dice el pastor, vamos a ayunar el último miércoles del ¿cómo se llama?, del mes.
¿Y cómo cuesta ayunar? A mí me cuesta ayunar. Yo sé que a ustedes les cuesta. Pero si queremos, ¿verdad?, trabajar con el dominio propio, vamos a esforzarnos para poder lograrlo. Quizás no lo logre a la primera, pero vuelva a intentarlo, pero vuelva a intentarlo y inténtelo hasta que lo pueda lograr. Así es con las dietas también. Bueno, le dice el médico, va a tener que bajar de peso. ¿Por qué? Porque no puede seguir con el peso que tiene, sino que se va a enfermar. ¿Cómo cuesta dejar de comer? Pero dominio propio. Va a tener que hacerlo ahí. ¿Ves? Hay personas que les gusta mucho chismear, el chisme. Y cuando está delante de las personas no se contiene. Le pica la lengua por contar aquello que oyó o se dio cuenta. Chisme. No hay dominio propio ahí tampoco. Y así sucesivamente, todo en la vida va a requerir de un dominio propio. Que le digo algo, interno comienza el dominio propio porque Cristo se lo dio. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él pone el querer como hacer por su buena voluntad en nosotros. Él ya nos dio el dominio propio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitarnos en Él. Ejercitarnos. Si usted tenía hábitos, costumbres pecaminosas o malas o malos hábitos y toda su vida estuvo en eso, le va a costar quitárselo, porque en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él somos más que vencedores y usted va a poder dejar ese hábito, pero va a tener que ejercitarse. ¿Ves? Hay personas que no les gusta bañarse, un mal hábito, va a tener que quitárselo. Hay personas que les gusta mentir, va a tener que quitárselo. Hay cristianos que les gusta echarse sus cervezas todavía, va a tener que quitárselo. Hay cristianos que les gusta andar en el mundo y en la carne, va a tener que quitarse. Todos los hábitos que no le llevan a Dios, usted va a tener que trabajar con ellos. ¿Lo ve? Entonces, añadamos al conocimiento dominio propio. Ahora, ¿por qué conocimiento? Porque una vez que usted sabe la verdad, ya si no la hace, ya es su responsabilidad. Pero no le eche la culpa a Dios. Yo no sabía, no. Antes Dios le va a enseñar. Y esto va con los niños. Cuando corrija a su hijo, dígale por qué lo está corrigiendo. Porque él tiene que saber qué regla rompió. Para que mire que necesita disciplina. Pero si él no sabe, ni usted le ha enseñado, entonces ¿por qué lo corrige? Si no sabe, es injusto. Enséñele primero y después corrija. Dios le está diciendo, este es el conocimiento. Tengan conocimiento y luego ejerciten el dominio propio en su vida. Amén. Bien importante todo esto. Ahora, vamos a leer en cuanto al dominio propio, 1 Corintios 9:25. Vamos a ver, 1 Corintios 9, versículo 25. Dice así, vamos a ver. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces dice, todo aquel que lucha, ¿qué tiene que hacer? De todo se abstiene. ¿Ves? Hay boxeadores que cuando les toca la pelea les ponen dieta rigurosa y se abstienen de un montón de cosas para poder ir a la lucha correctamente. Hay corredores que no pueden comer cualquier cosa porque el día de la competencia van a fracasar y ellos quieren ganar. Entonces se abstienen de un montón de cosas también, ¿verdad? Hay corredores o atletas que no pueden trasnochar porque al día siguiente, los 3 días, tienen una competencia. Entonces de todo se abstienen. Ahora, el cristiano, ¿será bueno que se abstenga de un montón de cosas malas con tal de ganar la carrera de Dios? Amén. Creo que sí, es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces,
Abstengámonos de todos aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, después de añadir el dominio propio, ahora al dominio propio añadamos, dice la Biblia, paciencia. Paciencia es poner nuestra confianza en Dios porque Él hará las cosas a su debido tiempo. Tenga paciencia, descanse en el Señor, ponga su carga en Él. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en acciones de ruego y acciones de gracia. Confía en el Señor, ten paciencia, porque va a venir lo que Él ha prometido y sin duda va a llegar. Entonces la paciencia es necesaria. ¿Por qué va la paciencia después del dominio propio? Porque cuando te pongas a trabajar en el dominio propio, va a haber momentos que vas a querer tirar la toalla. Y vas a tener que tener paciencia para lograr esa meta. Y no solamente paciencia, ¿verdad? En el dominio propio, en todas las cosas que nosotros hacemos, debemos tener paciencia. ¿Ves? Porque también vamos a reaccionar. Cuando todo no sale como nosotros queremos, es fácil tener paciencia. Pero cuando las cosas no te salen como tú quieres, te llenas de ira y explotas, y peleas, y hablas. ¿Cuántos esposos no dicen palabras hirientes a sus esposas, a sus hijos, cuando se les va la paciencia? Y a veces terminan como el Chavo del Ocho. Dice, es que no me tienen paciencia. Pero no, es que tenemos que tener paciencia. Ese es un fruto también del Espíritu. Y es necesario que lo agreguemos también en nosotros. Miren lo que dice Santiago, vamos a leerlo. Santiago 1, del 2 al 3. Santiago 1, del 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a probar nuestra fe, que era lo primero que teníamos. Pero esa prueba, lo que vivimos, va a producir paciencia. Si nosotros entendemos que hay un dominio propio, si entendemos que hay un conocimiento, si entendemos que hay virtud y si entendemos que hay fe. Entonces, la paciencia logra su obra completa cuando nosotros nos ejercitamos y aún, ¿verdad?, que no veamos las cosas, las esperamos, porque van a venir y fueron prometidas por el Señor. Bueno, luego a la paciencia vamos a añadir piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es la inclinación de hacer el bien. Piedad es ayudar a los que sufren, a los necesitados, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, una persona piadosa, una persona pía, va siempre a estar ayudando a los demás. Ahora, aquí mismo vamos a leer 1 Timoteo 4:7 para que vean qué hay que hacer con la piedad. Leamos 1 Timoteo 4:7. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que deje de andar ahí chismorreando y que se ejerciten en la piedad. Ahora, ¿por qué le dice que se ejercite en la piedad? Porque sabe que el ser humano, si no está involucrado en los asuntos de Dios, pronto se apaga, pronto se va a aburrir y pronto va a dejar de servir. Si no nos ejercitamos en hacer el bien, si no nos ejercitamos en todas las actividades de la iglesia y fuera de la iglesia, en ayuda a los necesitados dentro y fuera de la iglesia y en el hacer el bien, si no nos ejercitamos, nos vamos a apagar. El amor de muchos se va a enfriar. Hay muchas personas que en este tiempo de la pandemia, porque no se ejercitaron, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron muchas cosas, ahorita están en el mundo y otros ya se acomodaron y no quieren regresar más
a la iglesia del Señor. Y les estoy diciendo, no solo en esta iglesia, en la mayoría de las iglesias, que yo les pregunto, ¿cómo están? Me dicen, los hermanos se enfriaron. ¿Por qué? Porque no se ejercitaron en la piedad. No deje de leer la Biblia, no deje de orar, no deje de ayudar a alguien, no deje de hablarle del Señor a alguien, no deje de ir a orar, de ver sus necesidades, del que necesita. Haga siempre la obra del Señor. Amén. Ejercítese en la piedad, ejercite en hacer lo bueno. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ejercitamos en hacer el mal y por eso también nos enfriamos más rápido. Entonces hay que ejercitarnos. Luego dice, después de ejercitarnos en la piedad, a la piedad agreguemos afecto fraternal. Es el amor, es el cariño, es la amistad que se genera en la iglesia y que Dios dice que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí envía Dios bendición. Cuando el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, está junta, algo sucede. Donde dos o más están congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos, dice el Señor. Dios está en medio de nosotros como una promesa. Su Espíritu Santo nos está hablando al corazón. Esta palabra la está llevando y la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, el afecto fraternal, la amistad entre nosotros, que no deje de hacerse. Vamos a leer ahí Juan 13:34. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis los unos a los otros. No que peleéis los unos con los otros, no que murmuréis los unos con los otros, no que critiquéis los unos con los otros, no, que nos amemos. El amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces, afecto fraternal es el amor y la ayuda mutua que necesitamos hacernos como cuerpo de Cristo. Y por último, al afecto fraternal vamos a agregar amor. Ese amor es el amor ágape de Dios. Y se muestra en Juan 3:16. Vamos a leer Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ese es el amor ágape. El amor de Dios que da y no pide a cambio. El amor ágape no tiene dos direcciones, es solo una dirección. Da sin esperar recibir nada a cambio. Dios dio a su Hijo y no te pidió nada. Solo te dijo, cree en Él para que reciba la salvación y vida eterna. Pero no te pidió nada. No tienes que pagar nada. Entonces, el amor de Dios lo vamos a encontrar, y ustedes léanlo como una tarea. 1 Corintios 13, lean el amor de Dios. Dice que nunca deja de ser. Todo lo puede, todo lo soporta. El amor ágape del Señor siempre va a estar ahí. No pide nada a cambio, sino que da. El amor de Dios da. Entonces, agregue un amor desinteresado. No haga las cosas por conveniencia. No haga las cosas porque lo miren. No haga las cosas porque va a recibir algo a cambio. Hágalas porque Dios quiere que las haga para que muestre el amor de Él y se muestre a través de su corazón para los demás. Cuando la gente percibe ese amor, viene a Dios, viene a Cristo y son salvos. Entonces, aferrémonos a ese tipo de amor que es el amor ágape del Señor. Y luego vamos a encontrar acá el resultado de añadir a la fe estas 7 cosas importantísimas. Y vamos a leer segunda de Pedro 1 del 8 al 9. Dice así. Ahora, mire la conclusión que hace Pedro. Porque si estas cosas, o sea, las 7 cosas que acabamos de hablar, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, haraganes y sin fruto. ¿Ve? No van a estar haraganes en la iglesia, van a estar ejercitándose en la piedad y van a llevar frutos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice la palabra. Entonces, ¿verdad? Ahí está hablando, dice, pero si estas cosas abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el otro versículo,
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Mire, si usted no tiene estas cosas, preocúpese para ponerlas. Porque si no las pone, usted tiene la vista muy corta, o sea, no ve, es ciego, no entiende, porque no quiere. Y luego dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Usted tiene la fe que Dios le dio, pero se quedó corto, no ve más allá, no tiene proyección, no tiene crecimiento. Su vida no tiene fruto. Entonces Dios no quiere eso. Entonces, por eso Pedro les decía, procuren, hermanos, hacer esto. Es más, si lo hacen, ustedes no van a fracasar, no van a estar cayendo, porque Dios les va a dar tal fortaleza en todas estas cualidades que van a ser fructíferos. Y la vida de Dios se va a manifestar en ustedes y en los demás. No dejen de hacerla. Por eso él decía también, yo no le voy a dejar de recordarles estas cosas. Deberíamos de saberlas, pero si no las sabe, agréguelas. Trabaje con ellas. Quedó grabado el mensaje. Mire cada una de ellas y trate de ponerlas en práctica. No es difícil, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es con el Espíritu de Dios. Y yo quiero que incline su rostro. Incline su rostro y le pida perdón a Dios. Yo voy a hacer una oración y usted va a continuar orando. Si usted no tiene estas cosas, la Biblia dice tiene la vista muy corta. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pídale a Dios perdón y dígale que le ayude, porque usted quiere agregar estas cosas a la fe que le ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy hemos compartido tu palabra, un recordatorio de lo que el apóstol Pedro nos dijo, que él nos estaría recordando estas cosas y hoy lo vuelve a hacer recordándonos. En el nombre de Jesús, iglesia, y los que nos están viendo fuera, hagamos caso a su palabra. No nos olvidemos, ejercitémonos en la fe, ejercitémonos en la piedad, en cada una de las áreas que son necesarias en la vida del creyente. Pongámoslas en práctica. Y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que como iglesia entremos a esta gracia, que todas las personas que quieran crecer, llevar fruto en sus vidas y no estar cayendo, sino que estar en victoria, que tú les hagas entender que hay que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que Dios les bendiga y pongan esto en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.